levantar nuestras manos delante de ti, oh Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Recibe toda la gloria, Señor, toda la honra, toda la alabanza de parte nuestra, oh Dios, en esta hora, Señor. Gracias. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Una vez más, quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús,
Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga en esta hora. Pues bueno, en esta hora me ha tocado dar inicio con, en este caso, con la primera palabra de las 7 palabras que vamos a estar dando una pequeña reflexión, pues en esta semana que es la Semana Santa. Y bueno, a mí me ha tocado compartir lo que es la primera palabra y en esta hora pues quiero dar una pequeña reflexión, esperando que sea de bendición para ustedes y sea de edificación para su vida, a cada uno de ustedes que nos están viendo en sus hogares. Y pues esta reflexión va a estar basada en Lucas capítulo 23, verso 33 y 34. Ahí si ustedes pueden buscarlo y leerlo juntamente conmigo o igual escuchar en esta audio. Y dice la palabra de Dios así de la siguiente manera: en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, dice. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Bueno, en esta cita vemos la importancia que Jesús nos enseña acerca del perdón, el saber perdonar a aquellas personas que nos hacen daño, a aquellas personas que nos ofenden, que nos lastiman. Jesús, a pesar de que fue ofendido, fue humillado, a pesar de que fue quebrantado físicamente, Jesús, ya estando en esa cruz, pidió perdón por aquellos que le hicieron daño, pidió perdón por aquellos que ahora sí le lastimaron físicamente. Y no nomás pidió perdón, sino también pidió misericordia por ellos. Y qué importante aquí es para nosotros también igual seguir el ejemplo de Jesús, que aprendamos nosotros a perdonar y a pedir misericordia por aquellos que nos ofenden, aquellos que nos hacen daño, aquellos que quizás se burlan de nosotros, que quizás nos hacen el mentado bullying, que quizás de una u otra manera tratan de perjudicarnos. Y aquí es bien importante que nosotros aprendamos a mostrar el amor de Dios, así como Jesús lo mostró con ellos, así también nosotros debemos de aprender a perdonar. Y no solamente debemos de aprender a perdonar, sino debemos también de aprender a pedir misericordia por ellos, orar por ellos para que Dios tenga misericordia de ellos y los pueda alcanzar, y que algún día también ellos puedan entender el amor de Dios, ellos puedan encontrar ese amor que necesitan, esa paz, ese descanso que necesitan, ¿no? A través de este acto de perdonar, ¿no? Quizás la gente lo hace de una manera pensando que a lo mejor con eso nos van a hacer retroceder o nos van a hacer cambiar de opinión o de decisión en lo que estamos haciendo. Pero realmente cuando ellos entiendan o comprendan el amor y la misericordia de Dios hacia el ser humano, ellos verán las cosas de otra manera. Y por eso aquí la palabra nos enseña que si nosotros perdonamos, también el Padre nos perdona. Jesús dijo: si nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a los que nos hacen daño, también el Padre nos perdonará a nosotros. Entonces es importante que nosotros aprendamos a dar el perdón, a pedir perdón por ellos, y cuando oremos también pidamos misericordia por ellos y que Dios los alcance, y que si ellos no han tenido esa misericordia, no han tenido perdón, esa experiencia con Dios, ellos puedan tener ese encuentro algún día con Él y experimentar el amor de Dios. Entonces, espero que esta pequeña reflexión nos ayude a cada uno de nosotros a llevar a cabo esa actitud, esa acción, y que la podamos mostrar a aquellos que nos hacen daño, ya sea tu vecino, ya sea tu familiar, ya sean tus hijos, sea quien te haya hecho daño. Solamente tú aprende a perdonar y ora por ellos para que Dios tenga misericordia de ellos. Así que espero que sea de bendición y sea de edificación a su vida, a cada uno de ustedes que estén escuchando. Dios los bendiga, Dios los guarde y bendiciones. En esta hora quiero que leamos Lucas capítulo 23, verso 39 al 43 para poder entender lo que significa lo que vamos a escuchar en esta hora. Y la palabra de Dios dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros.
Respondiendo, el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí vemos, queridos hermanos, que Jesús estando en la cruz y sabemos el motivo por el cual estaba, y, y esta es la segunda palabra que el Señor dijo, es la palabra de la salvación. ¿Por qué, hermanos? Porque eh, uno de los que estaban a su lado, o los dos, los que estaban, injuriaban, molestaban, le ofendían al Señor, porque no entendían y no comprendían lo que estaba pasando o el por qué estaban allí, ¿verdad? Pero gracias a Dios que Dios tocó el corazón de uno de ellos y reconocieron sus hechos, su pecado, el cual se arrepintió y tuvo que pedir perdón a Dios o a Jesús, que el cual estaba con él en la cruz. De acuerdo a lo que leímos, se dice que es la última alma que nuestro Señor Jesucristo se ganó y no fue en el templo eh, ni en las reuniones donde siempre acostumbraban a hacerlo como como se llama sinagoga, sino fue en la cruz. Y eso es lo que vemos, de que Jesús estaba en medio, a su derecha y a la izquierda, estando dos ladrones, el cual merecían el mismo castigo. Los dos merecían el mismo castigo, los dos estaban a la misma distancia del Señor. Los dos oyeron cuando Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los dos tuvieron la oportunidad de poder tener la salvación, pero ellos despreciaron la oportunidad que Jesús les daba. Pero uno de ellos reconoció su ignorancia y se arrepintió y confesó su pecado y, y le dijo a Jesús que cuando estuviera en su reino que no se olvidara de él, el cual tuvo la oportunidad de ser salvos. Así es de que esta salvación es que recibió aquel pecador que estaba en la cruz. Podemos, el arrepentimiento es tan importante, debemos de reconocer que Jesús también, Dios, tiene su paciencia y esperó el momento oportuno para que este hombre fuese salvo. Meditemos esto porque el arrepentimiento es muy importante. El arrepentimiento lo llevó al paraíso y está para siempre con el Señor. Esa es la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Jesús. La tercera palabra se encuentra en San Juan 19, 26 y 27. Le damos lectura. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, estaba presente y dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. En esos momentos que Jesús estaba en esa cruz, con el dolor, con aquellos clavos que fueron clavados en sus manos, aquella corona de espinas que estuvieron en su cuero cabelludo, aquel sufrimiento que él tenía nunca se desequilibró, sino que siempre estuvo consciente y preocupado por su madre terrenal. Entendemos que era su madre terrenal, aquella madre que lo tuvo por 9 meses en su vientre, aún en su niñez, aquella madre lo estuvo cuidando, lo estuvo amamantando, lo estuvo instruyendo, hasta que él fue
hasta esos momentos. Entonces, entendamos que Jesús en aquellos momentos estaba preocupado. Por eso es que le deja encargado al discípulo amado, aquel discípulo que se recostaba en su pecho, aquel discípulo que él tanto amaba. Así que Jesús en esos momentos, y por el otro lado, pues su madre terrenal María, viéndolo en aquella cruz, sufriendo con el dolor pues de una madre de ver a su hijo ser crucificado, ser padeciendo esos dolores, el dolor de la madre, pues muchas veces es fuerte, pero en el nombre de Cristo Jesús. También vemos en otra ocasión en que la madre, en que Jesús le vuelve a decir a su madre, mujer. Y vayamos a San Juan 2, 3 y 4. La palabra del Señor dice así: faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes contra mí, mujer? Aún no ha venido mi hora. Así que en esos momentos Jesús le vuelve a llamar mujer. Así que en esta hora pues le doy gracias a Dios por esta palabra, por este pensamiento, y pues el Señor les bendiga, y dejo lugar a la siguiente palabra. Dios les bendiga, hermanos. Es una bendición poder estar aquí. Me tocó la cuarta palabra. Se encuentra en Mateo 27:46 y dice de la siguiente manera: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que aquí Jesús, cree que su padre en cierta manera le dio la espalda, pero podemos ver también que Jesús estaba siendo dolido, estaba siendo lastimado, o estaba sintiendo esta desesperación, este abandono por parte de su padre, porque él primeramente dejó la divinidad para ser semejante a hombre. Él seguramente estaba sintiendo el dolor como ser humano, como cualquiera de nosotros que podemos sentir un dolor por cierta situación que estemos pasando. Yo creo que este grito fue el más desgarrador por sentir que no tenía el apoyo de su padre, por sentir que no tenía el apoyo de sus discípulos y el apoyo de sus seguidores en ese momento. Yo creo que Jesús fue el momento más difícil que él pasó estando en la cruz del Calvario. Pero también hay que recordar que el Padre nunca lo abandonó, así como a nosotros el Padre, así como a nosotros Jesús, el Espíritu Santo no nos ha abandonado, también a Jesús el Padre no lo abandonó. Podemos ver que creo que el Padre estaba preparando la victoria que Jesús iba a tener posteriormente. Y dice la Biblia en Filipenses 2, 9 al 11, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda la lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Creo que esa era la victoria de Jesús por parte del Padre. Bien, ¿cuántas veces cuántas veces nos hemos preguntado por qué a nosotros nos pasa cierta situación? Pero quiero decirte, hermano, en esta hora, que cuando tú o cuando yo estamos pasando por una situación difícil, déjame decirte que en el momento vamos a sentir un gran dolor, pero asimismo debemos de recordar que Jesús, que Dios, que el Espíritu Santo nos va a dar la victoria que estamos esperando, nos va a dar la respuesta que estamos esperando ante la adversidad por la cual estemos pasando. Dios
nunca nos va a abandonar. En cualquier situación que nosotros nos encontremos, Él siempre va a estar a nuestro lado. Solo nos resta decirle que se haga la voluntad del Padre y la de Él y no la de nosotros. Porque nosotros al lado de Él tendremos la vida eterna. Cualquier situación que Dios nos dará la victoria. Y recuerda en Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Dios, el Señor, estará con cada uno de nosotros. Dios les bendiga. Que el Señor los bendiga. En esta tarde a mí me toca compartirles la quinta palabra que Jesús dijo el día de su crucifixión y les voy a pedir que me acompañen a Juan capítulo 19 versículos 28 y 29. Y la palabra de Dios dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Yo creo que por más de que tratemos de imaginarnos esta situación o esta escena en la que podemos ver a un hombre bueno crucificado, donde sus manos y sus pies son atravesadas por clavos, no podemos imaginarnos ni siquiera estar cerca de la realidad de lo que ese día pasó. En realidad, todos sabemos que cuando te deshidratas o cuando estás bajo el calor, tu cuerpo empieza a sentirse bien débil, no quieres caminar. Ahora imagínense el caso de Jesús, que ya había pasado desde el día anterior, no había comido, no había tomado nada. Vamos a sumarle que durante todo este día había sido maltratado, había sido golpeado y todavía bajo el sol tenía que cargar una cruz muy pesada en su espalda. Jesús no tenía por qué soportar esto, sin embargo lo hizo por amor a nosotros. Y probablemente cuando Jesús dijo eso allá en aquella cruz, no solamente se refería a lo que su cuerpo en ese momento necesitaba, se podía referir también de una manera figurativa a lo que es el tengo sed, porque Jesús siempre ha llevado todo más allá de lo que nuestra mente puede entender. Si recordamos en los capítulos anteriores del libro de Juan también, en el capítulo 4 podemos encontrar cómo sus discípulos se van a buscar alimento y algo de bebida también, y Jesús se encuentra con una mujer samaritana, y él se acerca y le pide de beber, y esta mujer pues como que no quiere, ¿no? Porque lo que hace es decirle, oye, ¿por qué me pides tú que te dé agua si entre samaritanos y judíos no nos llevamos? Y podemos ver cómo Jesús empieza a hablarle de Dios, de su Padre, y cómo empieza a decirle en los versículos siguientes, si tú conocieras quién en este momento te está pidiendo de beber, serías tú quien le pediría del agua de vida que él ofrece. Y podemos ver que cuando esta mujer se interesa por esa agua que Jesús le está ofreciendo, a él como persona se le pasa esa sed y se le pasa el hambre que sentía. Y cuando sus discípulos llegan y hablan con él y le ofrecen algo de alimento, les dicen no. Y ellos empiezan a preguntar, pues, ¿quién te alimentó? ¿Quién te dio algo de beber? Y Jesús les dice, mi alimento es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El tengo sed de Jesús no solamente se quedaba en su cuerpo físico. Aún estando en aquella cruz, Jesús volvió a repetir, tengo sed, porque no solamente eran las necesidades que sentía su cuerpo, el tengo sed iba en más allá de tengo sed, que el mensaje con el que me trajo mi Padre a la tierra siga siendo esparcido. Tengo sed de que la humanidad sea redimida, de que la humanidad conozca a mi Padre. Tengo sed de que el hombre tenga un nuevo camino, tenga una nueva vida y tenga una nueva oportunidad. Y yo creo que esa sed debe de seguir viva en nosotros. Debe seguir viva y decir, tengo sed y tengo sed de Dios. Que el Señor los bendiga. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. A mí me tocó la sexta palabra, una palabra muy, muy importante para nosotros, que está en el en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 30. Dice de esta manera, entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza entregó el espíritu.
en el Evangelio según San Marcos, capítulo 15, versículo 37, dice, y Jesús dando un grito fuerte expiró. Muchos estudiosos de la Biblia creen que es el último o la última frase que Jesús dijo, ¿verdad? Y esto fue un fuerte grito que el Señor dio, que dijo, consumado es. Cuando vamos a mirar un poco acerca de la historia de eso y el significado, bueno, consumado es, viene de es una palabra griega, ¿verdad? Y que viene del griego que dice teteslal. Y esto, hermanos, quiere decir pagado en su totalidad. Qué importante es, hermanos, esta palabra, porque esta marca, hermanos, marca la historia de Jesús, su nacimiento, su crecimiento y su muerte, hermanos. Cuando Él dijo consumado es, hermano, estamos hablando de que Jesús dijo, ¿sabes qué? Yo ya he pagado por toda la humanidad. Ya ha sido pagado, sus pecados ya están pagados. Hermanos, gloria a Dios por estas palabras. Sin estas palabras, hermanos, sin estas palabras del Señor, no hubiéramos recibido perdón de nuestros pecados. Porque cuando Él dijo consumado Él estaba pagando por tu pecado, por mi pecado. Gloria a Dios, hermanos, porque la historia de la humanidad cambió, hermanos, con esas palabras que Jesús dijo. Cuando el Señor dijo consumado es, Él estaba diciendo todo lo que yo he hecho ahora ya está pagado. Todo lo que yo he hecho ahora tiene un resultado positivo. La muerte misma no hubiera tenido un resultado si Jesús no hubiera dicho estas palabras. Sin estas palabras la historia de la humanidad no hubiera cambiado, pero gracias a Dios que Él estaba aquí con un propósito y que era pagar por nuestros pecados. Cuando Jesús dijo consumado es, en esos mismos momentos, hermano, el Señor estaba cambiando el rumbo de la historia. El Señor estaba cambiando el rumbo de la humanidad y gracias a eso nosotros ahora tenemos perdón para nuestros pecados. Gracias a eso nosotros podemos decir que somos salvos, que somos salvos por gracia, que somos salvos por gracia, que hemos sido redimidos con la sangre de Cristo, que Cristo murió por nosotros y Él pagó por todos nuestros pecados. Tenemos que darle la gloria y la honra al Señor por esas palabras, por ese sacrificio, por esa sexta palabra que el Señor dijo en la cruz del Calvario antes de morir. Gracias a Dios por ello. Gracias a Dios porque el Señor dio su vida en la cruz del Calvario y estas palabras cambiaron nuestra vida. Estas palabras cambiaron nuestro ser, cambiaron todo, cambiaron nuestra historia y por eso le damos la gloria y la honra al Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de compartir la séptima palabra. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 46. Leemos así. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. En esta hora, aparentemente todo había terminado para Jesús. Aparentemente los detractores, sus enemigos, Satanás mismo, los ángeles caídos, el Sanedrín, los fariseos, los saduceos, todas las personas que le persiguieron en su ministerio, al verle muerto, creyeron que habían terminado con Jesús y que ya todo estaba claudicado, que ya todo había quedado en el pasado, en el olvido, que aquella persona que ellos consideraban un problema para ellos ya no estaba ahí, porque habían escuchado estas palabras. Padre, en tus manos encomiendo
mi espíritu. Ya estaba entregando su vida, ya estaba reconociendo el momento de su muerte y todo parecía tan solo una derrota. Pero afortunadamente usted y yo sabemos que no fue así. Todo lo contrario. Jesús estaba depositando su vida. Jesús estaba depositando su espíritu en el lugar más seguro. Le estaba diciendo a su padre: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús estaba reconociendo que había terminado su misión sobre esta tierra, que había terminado el propósito por el cual había venido para redimir la humanidad, y que ahora era necesario que el Espíritu volviese al Padre, a ese lugar tan seguro, como nosotros podemos también tener la certeza que no hay otro lugar mejor que estar en la presencia de Dios. Al igual que cuando nos llegue a nosotros el momento de partir, el momento de la muerte, debemos tener la seguridad que el mejor lugar para pasar la eternidad es al lado de nuestro Padre Celestial. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta fue la última palabra que Jesús pronunció sobre aquella cruz. Para sus enemigos representaba tan solo la muerte de Jesús. Para sus enemigos representaba un problema menos. Para sus enemigos representaba haber terminado para lo que ellos consideraban un blasfemo o un impostor. Cuando lo vieron expirar allá a las 3 de la tarde de aquel viernes, en aquella Pascua, pensaron que todo había terminado. Pero no era así. Jesús entregó su espíritu al Padre, que no lo iba a dejar que lo venciese la muerte, sino todo lo contrario. Ahora que había vencido el pecado por medio de este sacrificio, el espíritu que había vuelto al Padre, como dice la Escritura, al tercer día vendría para levantar a Jesús de entre los muertos. Ese espíritu que volvió al Padre, nos dice la Escritura que al tercer día volvió a Él y le resucitó de entre los muertos para jamás ver muerte y estar en la presencia del Rey de Reyes y Señor de señores. Oramos, Padre, te damos gracias en esta hora, en este día. Cada uno de mis hermanos, mi hermana, han compartido este bello mensaje, esta palabra, las últimas 7 palabras que dijo en aquella cruz, aquellas palabras que cada una de ellas representa, sin duda alguna, solamente triunfo, victoria, pero sobre todo vida eterna para todos aquellos que hemos creído en Él como nuestro único y suficiente Salvador. Amén.